Con la próxima elección presidencial a solo 24 semanas de distancia, estamos viendo esfuerzos de último minuto para intentar cambiar las reglas de votación en muchos estados diferentes. Por ejemplo, tomemos el caso de Wisconsin. La Corte Suprema del Estado recientemente pasó de una mayoría conservadora a una mayoría liberal, y ahora, como resultado, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin está buscando revertir el fallo anterior en relación con las urnas para el voto por correo. Permítame darle un poco de contexto sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Como muchos otros estados en toda la nación, durante el ciclo electoral del 2020, Wisconsin dependió en gran medida del uso de las urnas para el voto por correo. Además, más allá de simplemente establecer urnas en todo el estado, la Comisión de Elecciones de Wisconsin alentó a las personas a usarlas al máximo. Cito: en dos documentos en 2020, la Comisión de Elecciones de Wisconsin dijo que las urnas no solo pueden ser utilizadas, sino que pueden estar sin supervisión y ser permanentes. Además, la agencia dijo que un familiar u otra persona puede entregar una boleta en nombre de un votante. Suena muy conveniente. El único problema es que, para cualquiera que pueda leer el texto de la ley, es ilegal. Esto es porque, según el texto de la ley estatal de Wisconsin, entregar su boleta solo se permite a través del servicio postal o entregándola personalmente al secretario municipal. De acuerdo con la letra de la ley, estos son los únicos dos métodos aceptables. Entonces, al establecer urnas permanentes sin supervisión y luego enviar memorandos diciendo que las boletas por correo no necesitan ser enviadas por el servicio postal ni entregadas en persona al secretario, la Comisión de Elecciones de Wisconsin estaba violando la ley. Y eso no es solo mi opinión. Hace 2 años, un bufete de abogados sin fines de lucro conservador presentó una demanda impugnando el uso de urnas de Wisconsin. Esto es lo que decía esa demanda. Una urna no es el secretario municipal. Es un objeto inanimado no supervisado. Permitir que las boletas se emitan colocándolas en un objeto inanimado no supervisado invita al fraude y al abuso que la legislatura intentaba prevenir al requerir el estricto cumplimiento del requisito de que las boletas por correo solo pueden emitirse por los dos métodos permitidos. Además, con respecto a los memorandos que se enviaron al público por parte de la Comisión de Elecciones de Wisconsin, la demanda añadió lo siguiente, cito: tanto el memorando de marzo del 2020 como el memorando de agosto del 2020 son declaraciones incorrectas de la ley por parte de la Comisión de Elecciones de Wisconsin y han llevado a los funcionarios electorales locales en Wisconsin a administrar las elecciones incorrectamente bajo la ley de Wisconsin. Y de hecho, después de mucho tira y afloja legal, en julio del 2022, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin dictaminó que las urnas son, de hecho, ilegales. Aquí está parte de lo que se escribió en la mayoría de la Corte. Sostenemos que los documentos son inválidos porque las urnas para boletas son ilegales según los estatutos de Wisconsin. Una boleta de voto ausente debe ser devuelta por correo, o el votante debe entregarla personalmente al secretario municipal en la oficina del secretario o en un sitio alternativo designado. Además, en una opinión concurrente, otro de los jueces conservadores añadió lo siguiente: debido a que los memorandos de la Comisión de Elecciones de Wisconsin entran en conflicto con estas directivas estatutarias, son inválidos. Solo como un punto aparte, a pesar del hecho de que en el año 2020 un 40% completo de los votos se emitieron por boletas por correo, y a pesar del hecho de que la Corte Suprema del Estado dictaminó que las urnas utilizadas para esas boletas eran ilegales, los resultados reales de la elección no fueron tocados. Supongo que estamos mucho más allá de ese punto. Independientemente, volviendo al punto real, en el año 2022, la Corte Suprema del Estado dictaminó en contra del uso de urnas en el futuro. Sin embargo, ese fallo no fue unánime. Fue 4-3, con los 3 jueces liberales disintiendo. Escribiendo para la minoría liberal, la jueza Ann Bradley dijo lo siguiente: una urna es una solución simple y perfectamente legal para facilitar la votación, especialmente en medio de una pandemia global. Pero, aparentemente, es un puente demasiado lejos para la mayoría de esta corte, que una vez más rechaza una práctica que ampliaría la participación de los votantes. Cómo exactamente ella afirma que es una solución perfectamente legal es un poco incierto, pero ese fue el argumento de la jueza liberal de la corte. Luego, avanza un año y llega la elección de la Corte Suprema de Wisconsin del 2023. Uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema se retiró y se celebró una elección. El resultado final fue que una mujer llamada Jennifer Protasiewicz ganó esa elección, y al hacerlo, cambió el equilibrio ideológico de la Corte hacia la mayoría liberal. Luego avanza un año más y llegamos al día de hoy, donde esto ahora está sucediendo.
La Corte Suprema del Estado de Wisconsin ahora parece que va a revertir la decisión anterior en relación con las urnas para el voto por correo. Cito: se le ha pedido a la Corte que reconsidere su fallo de julio del 2022, que establece que la ley estatal no respalda el uso de urnas para boletas de voto ausente, ubicadas fuera de las oficinas de los secretarios electorales. Los jueces conservadores tenían la mayoría cuando se emitió este fallo. Sin embargo, ahora que la composición ideológica de la Corte se ha inclinado hacia la izquierda, parece que una reversión puede estar en proceso. Dos grupos, la Alianza de Wisconsin para Votantes Jubilados y un segundo grupo llamado Priorities IUSA, presentaron una demanda instando a la Corte Suprema del Estado a anular la decisión, y hace 3 días hubo una audiencia en este caso particular. Durante la audiencia, el abogado que representa a estos grupos liberales presentó su argumento de por qué se debería anular la decisión. Esto es lo que dijo: hay 2 razonamientos separados en el fallo anterior, y la decisión de la Corte no está clara en cuanto a cuál de ellos, o si ambos son el razonamiento gobernante. Uno de esos razonamientos sugiere que los votantes pueden devolver sus boletas en una urna sin supervisión en la oficina del secretario de elecciones, mientras que el otro sugiere que las boletas deben ser devueltas en persona o potencialmente en una urna con supervisión. Eso no da a los secretarios suficiente orientación sobre lo que pueden y no pueden hacer. Sin embargo, como respuesta a esa crítica, una de las jueces conservadoras en el tribunal dijo lo siguiente: esta corte no existe para proporcionar orientación, ¿ok? No emitimos opiniones consultivas, declaramos lo que dice la ley, y eso es todo. Nos está pidiendo que nos convirtamos en una superlegislatura y demos carta blanca a los secretarios municipales para conducir las elecciones como mejor les parezca. Eso me parece el mayor peligro para la democracia, porque le está pidiendo a esta corte que anule lo que escribió la legislatura. Sin embargo, a pesar de que los jueces conservadores de la corte no compraron el argumento, los jueces liberales parece que sí. Durante esa misma audiencia, aquí está lo que la juez Jill Karofsky, quien es parte del ala liberal de la corte, dijo: ¿y si simplemente nos equivocamos? ¿Qué pasa si cometimos un error? Ahora se supone que debemos perpetuar ese error en el futuro. ¿Qué debe hacer la Corte si sus miembros creen que el fallo inicial fue enormemente erróneo desde el principio, que su razonamiento fue excepcionalmente débil y que la decisión ha tenido consecuencias dañinas? Sin embargo, ante ese comentario y esa lista de preguntas, el abogado que representó a la legislatura republicana dijo lo siguiente: no se han presentado nuevos hechos o circunstancias que justifiquen la reconsideración del fallo. Si la Corte tiene la intención de anular su propio fallo sin esos requisitos previos estándar, entonces la Corte debería simplemente declarar que el respeto por el precedente judicial está muerto. Además, ese abogado republicano también desafió la noción de que el fallo original tuvo consecuencias dañinas diciendo lo siguiente: no hubo absolutamente ninguna evidencia ante la Corte que sugiriera efectos negativos en las elecciones recientes. En cuanto a la opinión de que fue enormemente errónea, creo que un respeto justo hacia los colegas estaba en orden, refiriéndose a los jueces conservadores que redactaron la decisión. Esencialmente, este abogado le estaba diciendo a la juez liberal de la Corte que incluso si no estaban de acuerdo con el fallo, eso no lo hacía automáticamente incorrecto. Además, ese abogado argumentaba que cambiar el fallo anterior, cuando no se han presentado nuevos hechos, va directamente en contra de uno de los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense, conocido como stare decisis, un término en latín que se traduce como mantenerse por las cosas que ya han sido decididas. Independientemente, basándonos en la audiencia en general, parece que los 4 jueces liberales están en la misma sintonía respecto a anular el fallo original, lo que significa que dentro de las próximas semanas o tal vez dentro de los próximos meses, podemos esperar razonablemente ver urnas de Wisconsin nuevamente en las calles justo a tiempo para las primarias de agosto. Dado el hecho de que Wisconsin es un estado crítico en las elecciones, esta decisión de la Corte Suprema del Estado podría tener grandes repercusiones en cómo se desarrollan las elecciones y en los resultados mismos. De hecho, una eventualidad para la que incluso los republicanos del estado se están preparando. Para profundizar más en esta historia particular, compartiré mis notas de referencia. Podrá encontrar enlaces a todo abajo en la descripción, si es del tipo de persona a la que le gusta profundizar en los detalles. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.